Si estás viendo este video es porque querés conocer cómo es punta a punta un proyecto de ciencia de datos. Hoy te lo voy a contar. La mayoría de los cursos suelen mostrarte un montón de herramientas, cómo trabajar con los datos, con los modelos de Machine Learning, pero por lo general empiezan todo el proceso un poco más adelante de lo que deberían empezar, porque bueno, obviamente no se está hablando de un proceso de negocio, sino que se está hablando de un ejercicio académico, algo que se hace para aprender todas estas técnicas. Pero si uno quiere poner la cabeza en lo que es el mundo laboral y prepararse para el mundo laboral, cómo realmente va a ser, es necesario conocer cómo es todo el proceso de punta a punta, es decir, desde el mismísimo principio del proyecto hasta el final, que el final no termina con el modelo entrenado. Hoy te voy a contar cómo es ese paso a paso. Si es la primera vez que entras en el canal, hola, mi nombre es Luciano Darriba, yo soy doctor en astronomía, devenido en científico de datos, y hace más de 4 años que trabajo en desarrollar modelos de Machine Learning. Y también últimamente me estoy dedicando a ayudar a personas como vos que quieren cambiar de carrera profesional hacia ciencia de datos e inteligencia artificial, pero no se anima o no sabe cómo, no se anima a dar ese primer paso para hacer el cambio. En el video de hoy te voy a contar cómo es el paso a paso de un proyecto de ciencia de datos de punta a punta. Como les dije al principio, en la mayoría de los cursos vemos los pasos por separado o incluso comienzan un poquito más adelante de lo que deberían comenzar, porque es lógico, esto no es una crítica hacia los cursos, sino que ellos se concentran en la parte que ellos enseñan, que es trabajar con los datos, trabajar con los modelos de Machine Learning, hacer inferencias. Pero bueno, los proyectos van un poco más allá, tanto al principio como al final. Es un proceso mucho más largo, pero no por eso es algo difícil de aprender. Cualquiera de nosotros lo puede aprender e implementar, y de hecho es lo que se usa en las empresas, ¿no? Conocer esto también nos da un diferencial con respecto a otras personas que están buscando también ese primer trabajo, porque nos pone en una posición en la cual conocemos cómo es ese proceso de punta a punta. Por ahí no lo ejercimos, no lo practicamos completamente, pero por lo menos lo conocemos, entonces sabemos todas las instancias que habría que tener. Sobre todo en algún proyecto, si falta una instancia anterior, saber detectarla y poner al equipo sobre aviso para evitar problemas a futuro. Para explicarles cómo es el punta a punta de un proyecto de Machine Learning o de ciencia de datos, me basé en el libro Aprende Machine Learning con Scikit-learn, Keras y TensorFlow de Aurélien Geron. La verdad que es un muy buen libro. Yo lo estoy leyendo de nuevo bien despacio, paso a paso, porque tiene muchas cosas que, si bien son básicas o por ahí yo ya las he implementado, están explicadas de una forma muy concreta y muy didáctica, y sirve un montón para afianzar ciertos conceptos, sobre todo algunos que por ahí quiero empezar a explicar en este canal. Así que tomé este como base para definir estos pasos. Estos 7 pasos son la definición del problema, la obtención de los datos, la exploración de los datos, la preparación de los datos, el entrenamiento de los modelos de Machine Learning, el refinamiento de los modelos y la puesta en producción y monitoreo. Yo les voy a explicar brevemente cada uno de estos pasos como para que ustedes los conozcan, pero estén atentos que en las próximas semanas voy a tratar de ir subiendo cada uno de estos pasos explicados en detalle, ¿no? Para que podamos conocer de forma más detallada y ya con profundidad técnica cómo hacer cada uno de estos pasos. El primero es la definición del problema. ¿Por qué este paso es importante? Este paso básicamente creo que es el más importante de todos, porque si este paso no se hace o se hace mal, todo lo que sigue va a ser muy cuesta arriba. Esto es lo que yo les decía, que en la mayoría de los cursos se centran en la parte de la obtención y procesamiento de los datos y todo lo que sigue. Básicamente se centran en los pasos del 2 al 5 o del 2 al 6. En la mayoría de los casos se suelen saltear este primero, que es súper importante. ¿Por qué? Porque en realidad acá nosotros vamos a definir bien cuál es el problema de negocio. Lo vamos a ver como un problema de negocio, no como un ejercicio teórico. Entonces necesitamos tener bien definido, ¿sí?, de la forma más certera posible, cuál es el problema de negocio, cuál es el punto de dolor que tiene el cliente, qué es lo que quiere lograr. Para esto es necesario reunirse con el cliente, que nos cuente cómo es su proceso de negocio, que nos cuente cuáles son sus puntos de dolor, qué es lo que está buscando mejorar o optimizar con inteligencia artificial. Primero, porque muchas veces ni siquiera es necesario usar la inteligencia artificial para resolver ese tipo de problemas. Segundo, porque también podemos ver ahí qué tan complejo tiene que ser ese modelo, porque por ahí hay
soluciones que parecen súper complejas y se pueden resolver de forma muy sencilla. Y también porque nos permite definir no solo cuál es el problema, sino también definir las métricas sobre las cuales nos vamos a basar para definir que también vamos con el proyecto o el éxito mismo del proyecto en sí. Por ejemplo, en el libro de Gerón, o Gerón, no sé realmente cómo se pronuncia, que yo les mencioné, ellos se basan en el problema de determinar el precio de inmuebles en zonas de California. Acá podemos definir, por ejemplo, muchos casos de negocio o posibles casos de negocio, como por ejemplo una agencia inmobiliaria que quiere sugerir precios competitivos dependiendo de la zona. Entonces es importante conocer cuáles son los precios de los inmuebles en una determinada región. Ellos pueden querer por ahí, a partir de ciertas características que tiene el inmueble y la zona, determinar o predecir cuál debería ser el precio de venta de ese inmueble. O podrían ser, por ejemplo, un grupo de inversionistas que quieren ver dónde pueden llegar a encontrar un buen negocio inmobiliario, ¿no? Conociendo en cada región cuánto debería ser el promedio de una propiedad, pueden estar encontrando casos de propiedades que estén mucho más bajas de lo que deberían estar por sus características. Entonces, con este tipo de soluciones lo podemos hacer. Obviamente, en el caso real lo que suele pasar es al revés, ¿no? Viene el cliente diciéndonos cuál es su problema, qué es lo que quiere lograr, por ejemplo en el caso de los inversionistas, y ahí nosotros tenemos que, a partir de que nos cuenten ellos y hacer ciertas preguntas, determinar que la solución que debemos implementar es una herramienta que prediga el precio de una propiedad basado en sus características. Más que prediga, por ahí infiera, ¿no? Porque prediga suena a que estamos hablando en el tiempo. Por eso es importante definir el caso de negocio. Y como también dije anteriormente, otra razón por la cual es importante esta instancia de definición del problema es porque acá, quizá incluso junto con el cliente, podemos definir cuál va a ser la métrica que vamos a utilizar para medir el éxito de nuestro proyecto. Por ejemplo, para este tipo de problemas como el de la predicción de los precios de inmuebles, que sería un problema de regresión, porque estamos tratando de determinar un valor continuo, que sería el precio de la propiedad. Recuerden que teníamos problemas de regresión y de clasificación. Bueno, este sería un problema de regresión. Y para eso, una de las métricas más utilizadas puede ser el error medio absoluto y el error cuadrático medio. En este caso, por ejemplo, podemos elegir el error cuadrático medio porque estaría determinando el error en las mismas unidades que el valor que nosotros queremos determinar. Es decir, si estamos viendo el precio de una propiedad en dólares, el error nos va a estar dado en dólares. Entonces es más fácil para visualizar la magnitud del error y la tolerancia que tenemos en el caso de negocios. Como salida de este proceso vamos a tener una definición clara de cuál es el problema de negocio o el caso de negocio que queremos resolver, los objetivos, ¿no?, del proyecto, o sea, qué es lo que queremos lograr, las métricas que vamos a utilizar para medir el éxito del proyecto, una comprensión inicial del dominio del problema, es decir, podemos entender un poco mejor el dominio, es decir, el mercado inmobiliario a partir de esta instancia. Y por último, un documento inicial donde especifique todo esto, que lo podemos usar como documento de referencia conforme vaya avanzando el proyecto y cuando, bueno, definamos la arquitectura de solución y todas esas instancias, podemos usar este documento para poder tener bien claro qué es lo que estamos tratando de lograr. El segundo paso es el de obtención de los datos. Sabemos que los modelos de Machine Learning o los problemas que incluyen Machine Learning tienen como actor principal a los datos. Es crucial contar con buenos datos, ¿no?, datos representativos que reflejen bien el problema en cuestión y la naturaleza del sistema sobre el cual estamos trabajando, ¿no? En esta instancia nosotros deberíamos definir cómo vamos a obtener estos datos. Si están en una base de datos relacional, por ejemplo, que la consultamos a través de SQL, si están en documentos Excel, en archivos CSV, si los tenemos que obtener a través de una API, si son datos en tiempo real o no. Bueno, hay infinidad de cosas relacionadas con los datos. Bueno, eso lo que va a hacer es definir cómo vamos a obtener estos datos. Incluso puede ser una combinación de todos estos. No me ha pasado a mí trabajar en proyectos que tenían los datos diseminados por distintos medios porque bueno, estaba relacionado con atención al cliente, entonces tenían distintos canales de atención y cada uno lo guardaba en un formato distinto. Entonces, bueno, hay que definir bien eso porque trabajar con los datos suele llevar más del 80% del tiempo de trabajo de un equipo de desarrollo en Machine Learning. ¿Qué necesitamos para poder realizar esta instancia? Bueno, primero tener el problema bien definido, ¿no?, saber bien
cuál es el problema de negocio, como dijimos en el paso anterior, para poder saber con qué tipo de datos tenemos que trabajar, la fuente de la cual vamos a obtener los datos, tener los permisos correctos, ¿no? Y los accesos, porque la mayoría de las veces pasa, y de hecho es uno de los errores más comunes, que está todo definido y al momento de comenzar con el desarrollo del proyecto, resulta que no tenemos los permisos o los accesos para obtener esos datos. Y hasta que se gestiona eso, muchas veces, si suelen ser empresas que le prestan mucha atención a la seguridad, hay que pedir las credenciales y muchas veces se suele perder varias semanas recién en obtener el acceso a los datos. O sea que esto es algo muy, muy importante a tener en cuenta. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para la extracción, transformación y carga de los datos, o el ETL, como se le conoce en la jerga? Y bueno, almacenamiento suficiente para tener esos datos. Por lo general se suelen almacenar en la nube porque suelen ser volúmenes muy grandes de datos, ¿no? Y no solo ocupan mucho espacio, sino que también son difíciles después de manejar si lo hacemos localmente. ¿Qué obtenemos como salida de este paso? Bueno, lo que vamos a obtener es un conjunto de datos bruto, recién obtenidos, crudo, que tenemos que todavía trabajar en los siguientes pasos. Toda una documentación de dónde se obtuvieron esos datos, el formato que tiene, el aspecto, como para después hacer un seguimiento o tenerlo presente para futuro cuando tengamos que obtener nuevos datos, tener todo documentado, todo este procedimiento. Acá también ya podemos incluso tener nuestro conjunto de datos separado en lo que es entrenamiento y prueba. Nosotros sabemos que para entrenar modelos de Machine Learning tenemos que separar del conjunto de datos una pequeña porción para realizar pruebas que no estén involucrados en el entrenamiento, para no viciar el entrenamiento y producir lo que se conoce como data leakage. Entonces por eso también acá ya podemos tener separado lo que es entrenamiento de lo que es prueba. Y también podemos, ya que lo fuimos obteniendo, podemos lograr tener un entendimiento inicial básico, rudimentario de los datos, ¿no? Eso lo vamos a profundizar en la siguiente instancia, pero ya podemos ir teniendo una idea más o menos de cómo son esos datos. El tercer paso, una vez que tenemos esos datos, es la exploración de datos. Este proceso es importante justamente porque si uno toma los datos así como viene, elige un modelo de Machine Learning y lo pone a entrenar, estamos garantizando el fracaso porque ni siquiera sabemos cómo son esos datos. Es necesario explorarlos y por eso es una instancia bien definida dentro de todo este proceso, ¿no? En esta instancia lo que hacemos es tomar esos datos, abrirlos, desplegarlos, graficarlos, tratar de buscar correlaciones entre las distintas características. Tomemos como base, ya que estamos hablando de la predicción de precios de inmuebles, imaginemos que tenemos datos tabulares, ¿no? Es decir, tenemos una tabla de datos donde cada fila es un inmueble y cada columna es una característica del inmueble, ¿no? Número de habitaciones, bueno, etc. Entonces lo que hacemos es definimos en esta instancia, visualizamos cada uno de estos datos para ver cómo están distribuidos, si hay alguna anomalía, a valores muy lejanos de los valores centrales, si hay valores faltantes, buscamos correlación entre estos valores. Bueno, y también podemos formular distintas hipótesis en base a estas observaciones. O sea que es importante poder observar estos datos y poder explorarlos y estudiarlos antes de meterlos en un modelo de Machine Learning. Para esto vamos a necesitar los datos que obtuvimos en el paso anterior, esos datos crudos que obtuvimos como salida, los tomamos como entrada en este paso. Y también necesitamos herramientas de exploración. Lo más común que se suele usar en ciencia de datos es trabajar en Python, ya que tiene un montón de herramientas para trabajar con datos y visualizar. Pero bueno, se puede usar la herramienta que ustedes quieran o que la que más cómoda les resulte. Y una cosa importante que a veces por ahí lamentablemente no se tiene en todos los proyectos es conocimiento del área, ¿no? Para explorar los datos a veces está bueno tener conocimientos de ese dominio. Por ejemplo, si estamos trabajando con algún proyecto relacionado con el campo, está bueno tener conocimientos agrarios para poder analizar esos datos y ver cosas que por ahí alguien que nunca trabajó en ese área por ahí no lo ve. Y acá, ¿por qué lo menciono esto? Porque está bueno cuando uno habla de esto de cambio de carrera, del primer empleo, de que no tiene experiencia laboral como científico de datos, pero si uno viene de distintas áreas, uno puede aportar valor desde ese lado, ¿no? Si uno trabajó, por ejemplo, en el campo, uno es ingeniero agrónomo, por ejemplo, por decir algo, tiene conocimiento del campo, de plantaciones, entonces por ahí puede dar cierto valor a esta exploración de datos que por ahí personas que no vienen de ese área no lo puedan hacer. Entonces, por eso también es importante siempre identificar
cuáles son nuestras áreas de conocimiento cuando estamos planteando nuestro perfil para cambiar de carrera, porque podemos aportar valor desde ese lado que otros perfiles no pueden aportar. Al terminar este procedimiento, vamos a tener un entendimiento mucho más profundo de los datos, vamos a saber cómo están correlacionados entre sí, vamos a ver si hay ciertas características que puedan tener correlación con nuestro valor de salida, que sería el precio de los inmuebles o no. Podemos incluso llegar a detectar ciertos problemas que tengan los datos, por ejemplo, datos faltantes o datos irregulares, outliers, que por ahí dificulten el entrenamiento de un modelo si no los tratamos correctamente. Y bueno, finalmente podemos llegar a tener un notebook de Jupyter, ¿no?, con todo este proceso, que después más adelante lo podemos refinar, ¿no?, en el caso que tengamos que mejorar los datos porque los modelos no dan resultados correctos, o más adelante cuando obtengamos datos nuevos también podemos llegar a valernos de este notebook para procesar los nuevos datos. Tuve que interrumpir un momento en la filmación, así que si ven algún cambio en la orientación de la cámara o en la iluminación es por eso. Continuando, estábamos en el paso 4 de este proceso, que es la preparación de los datos. Esto es sumamente importante y acá es donde generalmente la mayoría de los cursos o ejercicios que trabajan con procesos de Machine Learning empiezan. Porque es la parte donde nosotros tomamos los datos crudos que tenemos y los empezamos a editar para tenerlos listos para entrenar nuestro modelo de Machine Learning. En todos los procesos de Machine Learning, el 80 o más por ciento del tiempo, uno lo invierte en la preparación de los datos, y eso es porque cuando uno entrena modelos y los entrena con malos datos o con datos basura, el modelo resultante que vamos a obtener va a ser malo. Eso no hay vuelta que darle, eso no hay modelo que lo pueda solucionar. Por más sofisticado que elijamos nuestro modelo, si los datos son malos, la salida es mala. Entonces en este paso lo que hacemos es preparar esos datos. Eliminar datos faltantes o corregir datos faltantes, no necesariamente hay que eliminarlos, pero tenemos que eliminar ese problema. Ver qué hacemos con los outliers, si son parte del problema o no, si pueden ser datos espurios, creación de nuevas características a partir de las anteriores, que por ahí estén más relacionadas con la variable de salida que las características sueltas antes de hacer esta creación de características. Transformar las variables categóricas a numéricas, porque todos estos modelos de Machine Learning trabajan con números, no saben trabajar con caracteres. Si bien existen modelos de lenguaje que nos permitan trabajar con palabras, incluso estos traducen las palabras a números. Entonces pasamos las variables categóricas a variables numéricas, reducción de dimensionalidad, en el caso incluso que sea necesario, y también, bueno, normalizar y estandarizar variables, porque los modelos de Machine Learning pueden presentar problemas si distintas características están a distintas escalas. Por ejemplo, el precio de la vivienda está en la escala de los cientos de miles de dólares o decenas de miles de dólares, y el número de habitaciones es un número por lo general menor a 10. Si estamos hablando de 3 o 4 órdenes de magnitud de diferencia, y esto a veces los modelos de Machine Learning suelen tener problemas, así que la normalización y estandarización es un paso importante en esta instancia, pero bueno, cuando nos toque el video de preparación de los datos lo vamos a ver más en detalle. Bien, como entrada vamos a utilizar la salida del paso anterior, que es los datos ya explorados, y vamos a obtener como salida un conjunto de datos, como ya los teníamos, ¿no?, separados en entrenamiento y en prueba, ya limpios y preparados, listos para dárselos al modelo de Machine Learning para que aprenda a detectar estos patrones dentro de las características para poder predecir el precio de las viviendas. Y acá sí llegamos al paso que le gusta a la mayoría, que es justamente entrenar el modelo. Este paso es obviamente importantísimo porque acá justamente es donde entrenamos el modelo que vamos a utilizar para inferir valores futuros. En este paso lo que vamos a hacer justamente es elegir el o los modelos que vamos a entrenar, porque lo ideal sería probar con distintos modelos. ¿Por qué? Porque elegir el modelo correcto nos va a marcar la diferencia entre un resultado mediocre y un resultado excepcional. Entonces no perdamos de vista que podemos probar con distintos modelos. Lo que vamos a hacer es utilizar como entrada los datos del paso anterior, es decir, los datos ya limpios, listos y preparados para entregarle a nuestro modelo. Y vamos a tener como resultado de salida uno o varios modelos entrenados, ¿no?, con distintos algoritmos para poder probar a ver cómo está rindiendo nuestro modelo. Para ello vamos a utilizar la métrica que definimos al principio como una medida de qué tan bien se está desempeñando nuestro modelo. Bien, vamos a usar esa métrica para ir midiendo durante el entrenamiento qué tan bien se van desempeñando los algoritmos. Con esto también vamos a obtener un mejor entendimiento de qué aproximación que es la que mejor funciona con nuestro problema, porque no necesariamente para cualquier problema podemos usar cualquier algoritmo, o algún algoritmo es el mejor de todos, aunque bueno,
hay ciertas opiniones de que para algunos hay ciertos modelos que son casi universales, pero bueno, lo que podemos hacer nosotros es probar distintos modelos candidatos para ver cuál de ellos funciona mejor en nuestro problema. El sexto paso, que muchas veces se combina junto con el quinto, es afinar el modelo. ¿Qué es esto de afinar el modelo? Nosotros entrenamos los modelos y por lo general los modelos tienen un conjunto de hiperparámetros que son cantidades o factores que se definen que afectan al rendimiento en el entrenamiento del modelo, como por ejemplo la velocidad de aprendizaje o distintos parámetros que puede tener cada modelo en específico. La parte de afinar el modelo, ¿qué significa? Una vez que vimos cuál de los modelos es el que mejor se desempeña en general entre ellos, vamos a agarrar este modelo y vamos a reentrenarlo con varios parámetros. O sea, estos hiperparámetros los vamos a ir moviendo ligeramente, los vamos a ir modificando para justamente hacer un entrenamiento un poco más fino con ese conjunto de parámetros hasta encontrar el óptimo o el más cercano al óptimo. Para esto vamos a tomar el modelo que salió del paso anterior, ¿no? Con los mismos datos de entrenamiento del otro paso, etc. Y vamos a ir modificando estos hiperparámetros. Lo que vamos a hacer también es lo que se le suele llamar un grid search, que es correr el entrenamiento y le pasamos un conjunto de parámetros. Por lo general se suele pasar como una matriz de parámetros y el entrenamiento va a ir variando, eligiendo todos los pares de posibles combinaciones o a veces lo que se hace es de todos esos posibles pares va tomando al azar, porque por ahí a veces son muchos, para ver cuál de esos es el que mejora el modelo. Incluso lo que se puede hacer es ir probando con estas combinaciones y vamos viendo si para un cierto hiperparámetro aumentarlo mejora. No seguimos explorando para el lado de valores más bajos porque bueno, vemos que para ese lado empeora. Entonces podemos seguir rumbeando mejor nuestro camino de entrenamiento hasta encontrar un modelo óptimo o por lo menos lo más óptimo posible. De acá vamos a obtener como salida el modelo listo para nuestra primera versión de proyecto. Obviamente esta no es la versión final y no se recomienda hacer 1.000.000 de entrenamientos hasta tener el modelo perfecto, ideal para salir a producción, sino un modelo que funcione medianamente decente, porque después cuando pase a producción pueden salir un montón de problemas o que no funcione exactamente como nosotros esperábamos y ahí se va a empezar a producir lo que es la mejora continua, es decir, un proceso iterativo de ir mejorando el modelo, poniéndolo en producción, viendo cómo se desempeña, tomando el feedback del resultado de este desempeño, corrigiendo el modelo o los datos en el caso que sea necesario, volver a entrenar y repetir este proceso varias veces. Bien, y llegamos al paso final, al séptimo de este proceso, que es la evaluación final y lanzamiento de nuestra solución. Nosotros ya tenemos el modelo entrenado, afinado, tenemos que probar a ver si realmente funciona como nosotros esperamos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho al principio de todo que íbamos a separar de ese conjunto de datos una parte para entrenamiento y una parte para pruebas que no la íbamos a meter en el entrenamiento para no viciar el modelo? Bueno, ahora tomamos ese conjunto de prueba y ejecutamos nuestro modelo con ese set de prueba que nunca vio el entrenamiento. Y ahí evaluamos con nuestra métrica a ver qué también se desempeña el modelo. Acá vamos a tomar como entrada el modelo ya entrenado y afinado, el subconjunto de prueba de nuestro conjunto de datos, la métrica que habíamos elegido en el primer paso. Acá como que juntamos todo y con eso probamos nuestro modelo y vemos si ya está listo para llevarlo a producción o no. Y de acá vamos a tener como resultado, bueno, la documentación o la prueba de si el modelo realmente funciona o no. En el caso de que funcione correctamente, vamos a tener un modelo listo para llevar a producción. Vamos a tener una estrategia y un mecanismo definido de cómo llevar esto a producción, todo documentado. Y ya tenemos todo listo como para llevarlo a producción. ¿Sí? Lo que podemos hacer también acá es definir un protocolo de monitoreo continuo, porque como dije al principio del video, un proyecto de Machine Learning no termina con el modelo entrenado, ni siquiera con el modelo desplegado. Una vez que se despliega, tenemos que dedicarle tiempo a este monitoreo, tenemos que seguirlo, el modelo, recolectar datos de cómo se va desempeñando, tanto en velocidades y tiempo de respuestas, como también en la precisión con nuevos datos. Porque puede pasar que a medida que va pasando el tiempo, el modelo, que generalmente es lo que pasa, va a bajar su rendimiento. Y esto es lógico porque obviamente los datos van cambiando. Imaginemos que tenemos datos sobre ventas de un producto y lo entrenamos con un cierto conjunto de datos
Y bueno, puede ser que cuando lo ponemos en producción, con el paso de los meses, ese producto por ahí ya no se vende tanto, o salió una nueva versión que reemplaza esta versión, entonces las ventas empiezan a disminuir, entonces las predicciones ya no van a ser tan precisas como eran al principio. Yendo al caso del precio de las viviendas en California, que mencionamos, que menciona el libro de Heron, imaginemos que nosotros entrenamos el modelo con estos datos sacados, que son de la década del 90, creo. Imaginemos que lo empezamos a utilizar y con el tiempo las distintas zonas residenciales cambian, porque, no sé, se construyó un edificio muy grande, o se abrió un hipermercado en alguna de las regiones, o se cerró una escuela, o se destruyó un puente. Algo que haga que cambie, y los precios de esas viviendas van a empezar a variar. Entonces nuestras predicciones ya no van a ser tan precisas porque, bueno, pasaron cosas que hicieron que este conjunto de datos ya no sea tan relevante. Entonces lo que vamos a tener que hacer es tomar nuevos datos, empezar a recolectar más datos, y la mayoría de las veces lo que se puede hacer es reentrenar el modelo con el nuevo conjunto de datos. Así lo ajustamos a la nueva realidad y al nuevo entorno para poder adaptarlo y que siga siendo vigente. Y por eso es muy importante que siempre esté el monitoreo continuo sobre el modelo, para ver qué es lo que está pasando cuando este rendimiento empieza a bajar. Porque puede ser que sea porque, por ejemplo, en un caso de un modelo con Computer Vision, que vayan cambiando las condiciones ambientales de iluminación que hagan que ya la captura sea distinta, o la cámara con la que se captura la imagen sea distinta, o incluso se rompió el sensor de la cámara, entonces empieza a arrojar resultados malos, y no es porque el modelo está mal, sino porque hay que simplemente cambiar la cámara. Entonces es importantísimo siempre seguir el desempeño del modelo con este monitoreo continuo. En este video hicimos un recorrido bastante rápido de cómo son los distintos pasos en un proyecto de ciencia de datos de punta a punta. Esto es bastante genérico a casi cualquier proyecto de ciencia de datos, así que les va a ser súper útil para cualquier trabajo que quieran emprender, ya sea para practicar sus conocimientos en una empresa, en un emprendimiento propio, lo que sea. Es súper aplicable a casi cualquier entorno en un proyecto de ciencia de datos. Voy a tratar en las próximas semanas seguir subiendo videos relacionados con esto, donde vamos a ir explorando cada uno de estos pasos más en detalle, por ahí con ejemplos más técnicos, hasta incluso por ahí partes de código de cómo se harían cosas como, por ejemplo, la limpieza de los datos o la exploración de los datos, para que ustedes vayan viendo más desde adentro las entrañas de cómo son los pasos de este proceso punta a punta. Si te interesó el contenido, suscríbete y activa las notificaciones, que voy a seguir subiendo contenido periódicamente para ayudarte a vos que querés cambiar de carrera profesional hacia ciencia de datos. Nos vemos la próxima. Chao.